Decimos todos amén. Muy bien, estamos ya finalizando este poderoso capítulo 6 de Juan. Ojalá y usted haya venga siguiendo la secuencia de esto. No es porque yo sea el que lo esté predicando para nada, pero es un gran tesoro que encontramos en este capítulo 6 de Juan. Solo un poquito de panorama, ¿verdad?, bíblico. Todo esto ha estado ocurriendo en el área de Capernaum. Son regiones relativamente pequeñas. Todas se encuentran muy cerca una de la otra. El Señor está, más que todo el área grande se identifica como Galilea. Ahí está Capernaum, ahí está Caná, Betsaida, todos estos pequeños lugares, Nazaret. Aunque podríamos decir, o se puede decir que el cuartel general de nuestro Señor fue ahí en Capernaum. Ahí fue donde más tiempo pasó. Vayan formándose lo que está ocurriendo. ¿Qué cosas? Mire, que ahí en Capernaum fue donde el Señor, podemos decir que donde predicó más. Fue donde más milagros realizó. ¿Sabe una ironía, yo creo, bastante grande? Es de que fue también en el lugar donde menos le creyeron al Señor. ¡Qué triste! El apóstol Marcos en el capítulo 6 nos da un detalle que dice que el Señor quedó asombrado de tanta incredulidad que vio en estas personas. ¡Qué triste! Pero no se queda ahí tampoco. La palabra nos dice que también el Señor dictó juicio sobre ellos. Porque la bendición que ellos tuvieron para oír y ver todo lo que ellos vieron, déjeme decirle que no fue para que ellos fueran entretenidos. Oh no, la razón fue para que ellos creyeran, pero porque no creyeron, entonces vino también un castigo sobre ellos. Mire que el escritor nos dice también de que ahora el castigo por no creer venía a ser aún más severo que para el mismo Sodoma o para el mismo Gomorra. Yo quisiera que eso martille también en nuestros corazones. Literalmente rechazaron al Señor, literalmente lo abandonaron. Qué triste, qué duro. Podríamos decir esto también. Sabemos nosotros que las personas abandonan al Señor por muchas razones, ¿verdad que sí? Puede ser por los afanes, puede ser por las riquezas del mundo, puede ser incluso por el mismo pecado en manera general. Cualquier cosa puede ser. Pero mire que es interesante que el abandono de estas personas ocurrió directamente por las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor. Es decir, que lo que Él habló para ellos les fue de ofensa. Salieron ofendidos por lo que el Señor dijo. Y mire, y eso es lo que podemos ver en estos últimos versículos de este capítulo, Juan. ¿Qué le parece si vamos para allá y leemos algunos, por lo menos comenzando de ahí del versículo 60 hasta el final? ¿Lo tiene? Acuérdese, ellos se están quejando por las palabras que fueron ofensivas. Ahora mire cómo lo expresan. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, oiga eso, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¡Qué triste! De veras que es una lectura conmovedora. Mira esa última parte del versículo, del último versículo, en el 71. Dice, era uno de los 12. Qué feo, ¿verdad? Que después de conocer al Señor le fallemos. Después de conocerle. Y es más feo aún cuando después de que lo hacemos, que alguien diga, y no que era cristiano. ¡Ah! ¡Qué golpes! Para el Evangelio, para nosotros. Y yo creo que algo que nosotros debemos de recordar es de que si nosotros somos creyentes, tiene que existir el sentir en que ya nosotros no nos pertenecemos, ¿verdad que no? Ahora le pertenecemos a Dios, porque la palabra dice que Él nos compró con la sangre ¿de quién? De su mismo Hijo, de aquel que ama sobre todas las cosas. Y estuvo dispuesto a dar su sangre por cada uno de nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Cuando fallamos entonces, como hijos, lo que causamos es un efecto dominos. ¿Verdad que sí? Porque lo que hacemos es que no solamente damos lugar para que se hable del Señor cuando fallamos, sino también se habla de su misma iglesia. Por eso, viendo cómo termina este capítulo 6 de Juan, me siento impulsado a hablar este domingo y el próximo domingo de lo que es este asunto de la detracción o el abandono de las personas a Dios y al cristianismo. ¿Por qué? Porque esto sigue ocurriendo y sigue ocurriendo demasiado. Definitivamente podemos decir que este era un momento muy impactante en el ministerio del Señor Jesús. Mira qué tremendo. Podríamos decir esto, que Él está en la cima de su obra milagrosa. Es donde más milagros ha realizado. E irónicamente es donde ahora ocurre una masiva diserción. Desertores, aquellos que lo abandonaron, aquellos que lo seguían. Simplemente decidieron irse. Imagínense el panorama ahí. Después de ser un montonón de gente siguiéndole, me imagino al Señor ahora solo con los 12. ¿Dónde están los demás? Solo ellos. Nadie más. Tremendo silencio después de toda aquella multitud que estaba en sus alrededores. Y lo vemos, mire, en el versículo 66, si tiene la Biblia abierta todavía. Uno de los párrafos en verdad más tristes de las Escrituras, o de los que por lo menos están en ese grupo. Oiga lo que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el apóstol está utilizando un lenguaje definitivo, un lenguaje final. Se fueron y ya no volvieron. ¿Sabe que investigando sobre esto, algo que es muy preocupante es que en nuestros tiempos pareciera que con más facilidad las personas simplemente vienen y dicen: hemos dejado el cristianismo. Muchas veces ni siquiera lo dejan para regresar a su falsa religiosidad como lo hicieron estas personas. Porque dejaron a Jesús y se fueron con sus ceremonias. Eso era más fácil. Pero lo terrible que estamos viendo en nuestros días es que muchos están dejando el cristianismo no para irse a otra religión o cosas así, sino que lo están dejando porque abiertamente y públicamente se están declarando ya sea homosexuales, lesbianas, ateos, abiertamente. ¡Qué tremendo!
Nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué pasa? Y yo creo que nosotros podemos contestar que si hay una razón por la que están ocurriendo o se está dando o está dando lugar a tantos desertores, no es porque el evangelio falle, no es porque la palabra falle. Yo creo que una de las cosas, y muchos eruditos han llegado a la conclusión de lo que está ocurriendo, es que se está propagando un falso cristianismo. Y al haber un falso cristianismo, pues obviamente fácil las personas se van a ir. Ahora, para entender esto, ¿verdad? Del falso cristianismo, de los falsos cristianos, de los falsos seguidores de Jesús, alguien lo puso en dos categorías en cuanto a los falsos cristianos. Uno, el grupo 1, van a ser aquellas personas que ellos no saben que son falsos cristianos. Y se van a dar cuenta solo hasta cuando lleguen delante del Señor. Hasta cuando estén en su presencia, se van a dar cuenta en aquel día del juicio. Y cuando se enfrenten al Señor, Él les va a decir que nunca los conoció. Y Jesús añade el gran detalle de que van a ser millones de millones. Eso es lo que significa el número. Miles, muchos. Porque no había un número para identificar la cantidad. Y a muchos de ellos, dice el Señor, que van a oír de los labios del Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Eso es fuerte. Esos son los muchos engañados que estaban viviendo un tipo de cristianismo. De acuerdo a ellos, tenían una relación con Dios y confiaban que esa relación los iba a llevar al cielo, solo para darse cuenta al final que no eran cristianos. Podríamos decir estos son los falsos creyentes que no saben que lo son, pero en sus corazones lo son. Ahora, otra categoría que vemos de falsos seguidores son los que encontramos aquí en este capítulo 6 de Juan. Estos no se necesita esperar que lleguen hasta el día final para darse cuenta que ellos están engañados. No, Juan nos dice que estos son los que abierta y públicamente han rechazado al Señor. Después de seguirlo por un tiempo. Después de por un tiempo incluso considerarlo su Señor. Porque lo dice, ¿verdad? En aquel día me van a decir que Señor, Señor. Lo reconocieron como Señor. Para estos no hay necesidad de esperar hasta que llegue aquel día del juicio. Ya ellos lo declararon. Ya ellos lo rechazaron abiertamente. Hay dos formas de también rechazar al Señor, ¿verdad que sí? Lo podemos rechazar con nuestros labios, pero también lo podemos rechazar ¿con qué? Con nuestros hechos, con nuestras acciones. Estos lo publican, podríamos decir, abiertamente. Oía también de algo muy preocupante, de verdad. Y es que la misma cultura en los tiempos que nosotros estamos, la misma cultura ayuda o apoya a aquellas personas que vienen y dejan el cristianismo. Es decir, que de alguna manera son apoyados por quién más, sino por aquellos que desprecian al Señor. Los hacen sentir que están bien. O sea, los hacen sentir bien diciéndoles que no hay necesidad de vivir nuestras vidas o de vivir sus vidas de acuerdo a como el Señor lo ha estipulado en su palabra. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Dios, siendo un Dios de amor, Él ama a todos tal como son. Ese es el golpe. Pero mire que pensando en la iglesia primitiva o de acuerdo a lo que era la iglesia primitiva, la manera de pensar de ellos era muy diferente. Dice que cuando ellos escuchaban que alguien abandonaba la fe, como se acuerda cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Demas me ha abandonado porque amó al mundo. Cuando ellos oían una noticia como esta, era bastante lamentable, les dolía en el corazón.
Y mire qué cosas. Que aun cuando la religión, por decir así, ha venido fallando, por decirlo así, ¿verdad? Aun cuando hay mucho error, antes era vergonzoso oír que alguien simplemente dejaba la iglesia. Era así de lamentable. Pero hoy mire que hay hasta grupos de apoyo para aquellos que se alejan. Alejados.com. Bueno, no sé si se llama así. Mire que hace unos días, pensando en esto, déjame probar a ver si esto es verdad. Me metí a la internet y empecé a buscar apoyo para desertores del Evangelio. Y estaban ahí. Me encontré uno que me daban 7 pasos para poderse recuperar de las ofensas de la religión. Y fue interesante porque lo ponían de esta manera, ya sea que usted haya salido del cristianismo, de los testigos de Jehová o de otros grupos. Por un lado me encantó que aún ellos mismos separaban el cristianismo de lo que eran los otros grupos. ¡Qué tremendo! Pero mira que entre algunas cosas de ellos dice que el tipo de apoyo que ofrecían era para aquellas personas que habían dicho dentro de los grupos a donde asistían cuando ellos dijeron de que sentían atracción por el mismo sexo. Y cuando no recibieron apoyo, ellos los van a apoyar. Ese es el tipo de ayuda que les van a dar. O cuando ellos expresaron que sus creencias eran contrarias a lo que se predicaba o se enseñaba. Y literalmente lo que les están diciendo a estas personas es que las están ayudando a vivir en el pecado en el que se encuentran y a ver como enemigos o despreciar a todo aquel que dice lo contrario. ¡Qué terrible! Pero ¿sabe qué? Esto no es nada bueno. No es nada nuevo. Bueno, no es bueno, ¿verdad que no? Pero no es nuevo. Mire que en el próximo capítulo 7 de Juan, el versículo 7, oiga lo que el Señor dice relacionado con aquellos que lo despreciaron, con aquellos que literalmente lo odiaron. Oiga el versículo. Dice, el mundo me odia porque yo doy testimonio que sus obras eran malas. Esa es la razón. Él señalaba el pecado de las personas. Terrible. Pero la realidad es esa, que en nuestros días hay tanto apoyo para todo aquello que es malo, para todo el mal. Y tan pronto una persona se identifique con cualquier grupo de perversión, no se va a sentir solo. Va a ser apoyado por todos ellos. Yo creo que se cumple lo que la palabra dice allá en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 32, que dice que las personas no solamente hacen lo malo, sino que también se complacen con aquellos que la practican. Un grupo de apoyo, qué tremendo. Ahora mire, algo intrigante para este grupo aquí en el capítulo 6 de Juan, es que ellos abandonaron directamente al Señor. Y como dije, para mí es intrigante porque si hubo alguien que pudo haber enseñado la verdad como se debería de enseñar, alguien que la explicaba como se debía de explicar, y alguien que la probó con hechos, fue el Señor Jesús. Y aún así, dice de que simplemente se alejaron, sin importarles todo lo que ella ha hecho por ellos. Lo hemos venido viendo. Y dice la palabra que muchísimos abandonaron al Señor. Y mire que el prototipo, podríamos decir, de todos aquellos detractores que van a ver, lo vemos ahí, miren los versículos 70, el versículo 71, los últimos versículos. Mire cómo maneja el Señor esta situación y Él dice, no os he escogido yo a vosotros, los 12. Y uno de vosotros es que
Es el diablo. Vea que no dice, el Señor no está diciendo, y uno de vosotros se convertirá en diablo. No, ya es diablo. Y nunca dijimos, ¿verdad? Dejó de ser diablo. Hablaba de Judas Iscariote, porque era el que le iba a entregar, dice el próximo versículo. Sea como sea, no importa cómo tratemos de buscarle explicación a esto, esto es uno de los casos más difíciles de deserción que ha ocurrido en la iglesia. Y fue por todo lo que Judas escuchó y lo que vio. Este hombre al frente de sus ojos vio desaparecer la lepra. Este hombre vio a muertos levantarse. Y este hombre escuchó palabras del Señor Jesús que nadie las había dicho. Tuvo una tremenda experiencia. Vio con sus ojos el poder creador del mismo Dios. Cuando hizo comida, lo vio. Imagínese ver a alguien resucitar y no solamente lo abandonó, sino que la palabra del Señor dice que aún lo traicionó. Eso va a otro nivel. Pero fueron muchos, miren lo que abandonaron al Señor. Y lo que hace grave este asunto fue por la exposición que ellos tuvieron a la verdad. La escucharon, la entendieron. Oiga lo que dice Lucas en cuanto a eso. Lucas 12, el versículo 48. Porque de todo aquel quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Y eso aplica a toda persona que ha sido expuesto a la verdad. Eso aplica a todos, a cada uno de nosotros. Entre más expuesto estemos a la verdad, más se va a demandar de nosotros. Creo que hoy, yo creo que a lo mejor todo predicador lo ha dicho en sus generaciones, pero creo que hoy es cuando hay más iglesias heréticas en el mundo. Iglesias que no enseñan el evangelio como es. Iglesias donde no creen en la deidad del Señor. Iglesias donde asisten tantas personas sin conocer la verdad. Iglesias donde no hay adoración, que no es adoración bíblica. Iglesias donde hay predicación que tampoco es con base bíblica. En otras palabras, iglesias donde se predica un evangelio que no es el verdadero. Y es preocupante porque dentro de estas organizaciones, bajo el nombre o label, como dicen por ahí, de cristiano, se sientan millones y millones de personas escuchando un evangelio que no es el verdadero. No sé si será cierto los números, pero dicen que solo en el catolicismo hay ¿cuántos? Más de 1 billón de personas. Aparte, conocemos las iglesias, las mega iglesias, donde se entretiene a las personas y los hacen sentir salvos. Les dan ese sentir que todo está bien. Entendemos, amén, seamos realistas, entendemos que dentro de estas organizaciones hay personas que el Señor las va a seguir atrayendo para que conozcan la verdad y para que puedan ser salvos. El Señor lo hace, pero es tan esencial que se siga predicando la verdad. Mira, hace unos días, a mí que me gusta andar curioseando, oí al pastor de una iglesia, creo que se llama Elevation, una iglesia de más de 25,000 personas, de 25,000 miembros. Está grandecita, casi como la de nosotros. Casi. Y él mandó un correo electrónico a su personal, a su staff, como dicen por ahí. Y estas fueron las instrucciones. Dice él: cuando yo haga el llamado,
para toda persona que quiera bautizarse ahí espontáneamente. Dice, esto es lo que va a ocurrir. Como 15 de ustedes o 20 que ya están bautizados, a la hora del llamado, ustedes, dice, van a empezar a bajar de diferentes áreas de la iglesia. Y eso dice que va a ayudar a motivar a aquellos que se quieran bautizar para que también se bauticen. Eso es un engaño. Eso no está bien. Eso no es una verdadera conversión. Con razón, tantas personas se van. Qué triste. Mire que leía que cuando analiza a estas personas que simplemente se alejan por el Señor, dice que no son personas que diligentemente buscan a Dios. No son personas que estudian las Escrituras para poder crecer espiritualmente. No son personas, o sea, esto no sucede en los ambientes donde se toma el estudio de la palabra con toda seriedad. Nada de eso va a ser abandonar a unas personas o a estas personas al cristianismo. ¿Sabe lo que sí se oye decir? Que se alejaron porque tuvieron una mala experiencia. Algo dentro de la iglesia simplemente no les gustó. Algunos dijeron, porque algunos no fueron amables conmigo. Otros dijeron que habían en la iglesia demasiados hipócritas. Otros dijeron, nadie me ayudó. ¿Sabe una que me dejó casi sin respiración? Es que algunos dijeron que muchos se fueron porque no les cayó bien el pastor. Alguien dijo que se fue porque no fue, dijo él, me fui porque no me aceptaron tal como soy. ¿Qué no es a eso lo que el Señor nos ha llamado para cambiarnos? Pero la realidad es de que todas estas personas fueron atraídas por las razones equívocas, no por las verdaderas razones. Quiere decir que no hubo una conversión genuina, por ende, se fueron. Porque desde el momento cuando nosotros hemos nacido de nuevo, mis hermanos, ya no podemos desprendernos de eso. Es nuestra naturaleza la que ha sido cambiada y no ha sido por voluntad de hombre, ni por voluntad humana, veíamos hoy en la mañana, sino de Dios. Él es el que vino a cambiar todo eso. Por eso fue, mire, que el Señor Jesús cuando le dijo a los discípulos, cuando estaba ya solo con ellos, ¿quieren irse acaso ustedes? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro en representación de todos? Él le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vea eso, mis amigos, mis hermanos. No se trata de experiencias. No se trata de emociones. No se trata de ver señales. Ni siquiera se trata de ver, de experimentar cosas. No se trata de ser entretenidos. Se trata de creer su palabra. Créame esto. Si la persona cree a la palabra del Señor, se va a quedar. Y si no la cree, la palabra le va a ofender, le va a molestar. Y por ende, se irán. Mira, algo que sabemos es que esto del abandono no solamente ocurrió en los tiempos de Juan, que él dijo, ya para sus tiempos se habían levantado tanto anticristo, tanta persona en contra del mismo Cristo. Esto viene desde los profetas también. Me impacta a mí la manera como comienza el ministerio o su ministerio el profeta Isaías, desde el primer capítulo. Oiga cómo lo dice. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos.
hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ya desde allá ocurría. Jeremías también le reclama al pueblo diciendo de que abandonaron al verdadero Dios para buscar ídolos. Ídolos muertos. Cambiaron la gloria de Dios. ¡Qué terrible! Lo conmovedor de esto es ver cómo el Señor expresa su dolor o lamento a través de los profetas. Pero lo dijimos que algo todavía más impactante es cuando vemos al Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo, impactado, llorando, lamentándose por el abandono de las personas en el tiempo de Él. Oiga cómo lo dice Lucas 19, el versículo 41. Dice, cuando se acercó, hablando del Señor, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Tuvieron con ellos al Salvador y lo rechazaron. Oiga, como vemos también la angustia del Señor allá en Lucas, en el capítulo 13, el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Pero todo esto se sigue repitiendo una y otra vez. Mire qué terrible, estas personas tuvieron unas tremendas experiencias con Dios allá en el desierto. Vieron ahí los milagros de los milagros y aún así lo rechazaron. Después con el Señor Jesús vemos que miles y miles de personas tuvieron ahora experiencias más contundentes, ni más ni menos, que con el Hijo de Dios. Porque nadie había realizado milagros como Él lo hizo. Y no solamente lo dejaron, sino que la palabra del Señor dice de que gritaron todos a una, crucifíquenlo. Lo terrible es de que todavía millones y millones a través de las generaciones han venido escuchando el Evangelio, la verdad del Evangelio, y después de entenderlo han decidido simplemente abandonarlo. Todavía. Sin importar, mire que hay tantas advertencias en la palabra de alguien que quiere apartarse del Señor. Oiga Hebreos 2:3, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay escape, ya no hay excusa. Algo importante que vemos ahí en Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 2, dice que la palabra que ellos oyeron, hablando de aquellas personas que se perdieron en el desierto, allá en el Antiguo Testamento, dice que la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe a lo que ellos oyeron. Mi amigo, mis hermanos, esto lo que me está diciendo es de que la actitud para oír las cosas de Dios cuenta mucho. La disposición de nuestro corazón cuenta mucho. Y el Señor conoce la intención del corazón, ¿sí o no? Porque mire a estas personas en el tiempo del Señor Jesús. Él realizó milagros grandísimos delante de ellos. ¿Y sabe a la conclusión que llegaron? Que todo lo que Él hacía, lo hacía bajo el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Tu poder, le dijeron al Señor, es satánico. Y ya para ellos ya no hubo solución. ¿Por qué? Porque por la misma o con la misma dureza de su corazón dictaron su sentencia. Ya no podían ser renovados. Qué tristeza.
Siempre me pregunto cómo nosotros actuaríamos si estuviéramos en ese tiempo. ¿Le digo algo? Igual o peor. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios, que sigue siendo por su misericordia, que ahora nosotros, a nosotros estas cosas tengan sentido para nuestras pobres mentes. Y que aun cuando le somos infieles, que Él siga atrás de nosotros, buscándonos. Démenos unos 5 minutos más. Lo que podemos ver con todo esto es que para todo aquel que le da la espalda al Señor es algo grave. Pero algo peor es para aquellos que tuvieron la verdad, comprendieron la verdad y lo desecharon. Oiga la sentencia del mismo Señor Jesús a esas personas que lo abandonaron. Ahí en Mateo 11, el versículo 23, una sentencia de veras. ¿Se acuerdan que les dije que donde él tenía su cuartel general, por así decirlo, era allá en Capernaum? Oiga lo que les dice. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo porque él invadió su pequeño mundo, el Señor estaba ahí. Pero no lo aprovecharon. Ahora dice, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, palabras aterradoras de parte del Señor Jesús, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Un comentarista, él dice, lo que esto nos está diciendo es que de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, un pagano sodomista de allá del libro de Génesis está en la mejor posición que un fariseo religioso que rechazó la verdad del Señor Jesús. Aquel sodomista está en un mejor lugar. ¿Por qué? Oiga esto, porque la exposición a la verdad del Evangelio aumenta la responsabilidad de cada persona. Y también la amenaza, aumenta la amenaza en él si lo abandona después de conocer, o la amenaza de juicio, si después de conocer la verdad se aleja. La exposición de la verdad del Evangelio aumenta a cada persona su responsabilidad. Y la amenaza de intensificar su juicio si se aleja. Ahora, ¿por qué se alejaron? El apóstol Juan lo contesta allá en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 19. Él dice, salieron de nosotros, esos son los que volvieron atrás, los que ya no regresaron. Pero él dice, salieron porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escuchaba hace unos días a una persona famosa quejarse por el cristianismo, ya que el cristianismo, decía ella, habla en contra de lo que es el homosexualismo y todas estas cosas. Y añade ella, y dice, el Jesús que nosotros sí queremos, el que nos cae bien, es aquel que ama a todos y ayuda a todos. Lo mismo estaba ocurriendo con todas estas personas. Todo les caía del Señor Jesús. Les gustaban los milagros, les gustaba la comida que daba el Señor, e incluso les gustaba su humildad, pero que no hable, porque su mensaje nos ofende. Qué terrible. Algo que tiene que quedar bien claro, que ya lo sabemos,
Pero tiene que quedar bien claro. Cuando alguien vuelve atrás, esa persona no pierde la salvación. Nah. Lo que pasa fue que nunca la tuvo. Por eso Juan lo dice, mire, no todos son de nosotros. En otras palabras, no todos son salvos. Eso es. No es que perdió la salvación. Nunca la conocieron. Qué triste. Mis hermanos, yo creo que todo esto, al menos en mi persona, lo que yo siento es que esto me impulsa cada día a yo analizar dónde está mi corazón. Me ayuda, me impulsa a analizar y a preguntarme si todavía yo me encuentro en la fe, como dice Pablo. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos manda. Amén. ¿Qué le parece si oramos?